Cristian Nodal, uno de los nombres más influyentes de la música regional mexicana en los últimos años, siempre ha vivido bajo los reflectores. Su carrera, su estilo de vida, sus relaciones sentimentales y hasta sus silencios han sido objeto de análisis por parte de los medios y del público. Su ascenso meteórico, combinado con romances de alto perfil, lo convirtió en una figura imposible de ignorar. Pero detrás de la imagen del artista exitoso, del joven millonario con tatuajes, fama internacional y una base de seguidores extremadamente leal, había una vida íntima mucho más compleja, marcada por presiones mediáticas, expectativas emocionales y decisiones apresuradas. Este primer capítulo se centra en el punto de partida de una historia que, según fuentes allegadas, derivaría en una crisis profunda, el surgimiento de sospechas sobre una posible traición dentro de su matrimonio. Desde el inicio de la relación, todo fue motivo de titulares. Las fotos, los viajes, los compromisos laborales compartidos, las declaraciones públicas de amor y los gestos en redes sociales construyeron una narrativa idílica ante los seguidores. Muchos consideraban que Cristian había encontrado estabilidad emocional después de años de relaciones polémicas, rupturas mediáticas y una constante exposición pública. Sin embargo, la misma intensidad con la que se vivió esa etapa inicial fue dando paso, lentamente, a señales que empezaron a despertar curiosidad, tanto entre los fans como dentro de la prensa especializada. Los rumores no comenzaron de un día para otro. Al principio, fueron simples observaciones, menos publicaciones juntos, ausencia de interacciones digitales, una aparente distancia en eventos públicos donde antes se mostraban inseparables. Algunos analistas del entretenimiento señalaron cambios sutiles en el lenguaje corporal de ambos, especialmente durante alfombras rojas, presentaciones o premiaciones. Lo que antes parecía naturalidad, ahora se percibía como tensión contenida. Las sonrisas eran más breves, las miradas menos cómplices, los gestos más calculados. En ese contexto, comenzaron a circular versiones provenientes de fuentes cercanas a la pareja. Personas del entorno laboral, asistentes, estilistas e incluso músicos que habían compartido giras con Nodal, comentaron, bajo anonimato, que el ambiente en los camerinos había cambiado. Lo que antes se percibía como armonía se había transformado en una convivencia fría, donde la comunicación era escasa y las decisiones se tomaban por separado. Algunos observaron que ella pasaba más tiempo aislada, concentrada en su celular, recibiendo llamadas discretas o alejándose en medio de reuniones con pretextos poco claros. Paralelamente, la agenda del cantante seguía siendo intensa. Grabaciones, conciertos, compromisos comerciales y entrevistas lo mantenían en constante movimiento entre México, Estados Unidos y América Latina. Esa dinámica laboral, que antes había sido un factor de conexión y proyección conjunta, se convirtió en una distancia emocional cada vez más notoria. Fuentes del sector mencionan que, en varias ocasiones, la esposa de Nodal decidió no acompañarlo ni siquiera a eventos importantes, argumentando proyectos personales o cansancio. Las redes sociales, ese espejo distorsionado pero revelador de la vida pública de los famosos, también ofrecieron pistas. Mientras los seguidores esperaban muestras de afecto digital, como fotos compartidas, comentarios o historias cruzadas, lo que encontraron fue silencio. Las publicaciones individuales reemplazaron a las compartidas y los mensajes románticos desaparecieron progresivamente. Esto avivó especulaciones entre los fanáticos, quienes empezaron a detectar comportamientos atípicos, como la eliminación de ciertas fotografías antiguas o la falta total de menciones mutuas. La prensa especializada, acostumbrada a leer entre líneas, no tardó en reaccionar. Programas de espectáculos comenzaron a recoger testimonios y opiniones de expertos en relaciones públicas y psicólogos mediáticos para analizar el aparente distanciamiento. Algunos argumentaban que se trataba simplemente de un acuerdo para proteger la intimidad, mientras otros señalaban que esos patrones suelen anteceder a crisis matrimoniales. El círculo íntimo del artista también se convirtió en foco de interés. Personas cercanas notaron cambios en su estado de ánimo. Quienes lo acompañaban a viajes promocionales o sesiones de grabación
mencionaron episodios de distracción, cansancio emocional o momentos de introspección poco habituales en él. Aunque nunca habló abiertamente del tema, varios colaboradores afirmaron que se mostraba menos sociable, más reservado y concentrado en su trabajo como válvula de escape. Por otro lado, su esposa comenzó a moverse en círculos diferentes. Su presencia en ciertos eventos sociales sin su pareja llamó la atención de periodistas que cubren la farándula mexicana y latinoamericana. Según asistentes a esas reuniones, ella se mostraba relajada, conversando con personas ajenas al entorno musical de Nodal. Esa independencia social, aunque no necesariamente sospechosa en sí misma, encendió alertas cuando se repitió con frecuencia. Las primeras sospechas concretas surgieron cuando comenzaron a filtrarse comentarios sobre salidas nocturnas, reuniones privadas y encuentros en los que ella aparecía acompañada de un hombre cuya identidad, en un inicio, no trascendió públicamente. Algunos paparazzis intentaron capturar imágenes que confirmaran esas versiones, pero la discreción y el uso de recintos cerrados dificultaron ese objetivo. No obstante, ciertos periodistas afirmaron haber recibido mensajes de testigos que aseguraban haberla visto en compañía de esa persona en restaurantes y hoteles de lujo. Mientras tanto, la industria musical especulaba sobre el impacto que una posible crisis sentimental podría tener en la carrera del cantante. Disqueras, promotores y representantes comerciales estaban atentos a cualquier señal que afectara contratos, imagen pública o futuras colaboraciones. Las marcas con las que él mantenía acuerdos publicitarios monitoreaban cuidadosamente la situación, conscientes de que cualquier escándalo matrimonial puede tener repercusiones en el valor de una figura mediática. En paralelo, los fans comenzaron a dividirse en redes sociales. Algunos defendían la idea de que se trataba de rumores infundados, una estrategia de ciertos medios para generar tráfico y conversación. Otros, en cambio, recopilaban pruebas basadas en comportamientos digitales, apariciones públicas y detalles cotidianos. Hashtags, videos en TikTok y análisis en YouTube empezaron a discutir la situación desde distintos ángulos, alimentando un clima de incertidumbre. En medio de todo esto, varios medios intentaron contactar a fuentes directas para obtener declaraciones. Representantes del cantante evitaron hacer comentarios, limitándose a señalar que él estaba concentrado en su trabajo y que no responderían a especulaciones. Algunos periodistas interpretaron ese silencio como una señal de que algo más serio ocurría detrás de cámaras. De hecho, fuentes cercanas aseguraron que Christian, aunque al inicio quiso ignorar los rumores, empezó a prestar atención cuando coincidieron ciertos factores: cambios en los horarios de su esposa, actitudes esquivas y evasiones ante preguntas cotidianas. La sospecha, más que una revelación directa, nació del cúmulo de señales pequeñas. Lo que antes era confianza ciega, comenzó a transformarse en inquietud silenciosa. El cantante, conocido por su carácter apasionado y emocional, comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Mensajes eliminados rápidamente, respuestas vagas a preguntas simples, salidas inesperadas con excusas laborales y una creciente falta de intimidad emocional. Algunos allegados aseguran que el primer momento de verdadera alerta surgió cuando Christian descubrió una conversación ambigua en el celular de su esposa, un intercambio de mensajes que, aunque no explícitos, sugerían una cercanía emocional con otra persona. Lo que para muchos sería una señal evidente, para él fue el detonante de una duda que no pudo sacudirse fácilmente. A partir de ese punto, sin que el entorno público lo advirtiera, comenzó una etapa de tensión interna. El artista empezó a confrontar su propia percepción de la relación, intentando racionalizar lo que veía y escuchaba. Sin embargo, el peso de la incertidumbre fue creciendo. La posibilidad de una traición, sumada al hecho de que él había apostado emocionalmente por ese matrimonio, lo colocó en una posición vulnerable. La sospecha, cuando se instala en el corazón de alguien que ha amado con intensidad, no llega como un estruendo, sino como un murmullo persistente que se niega a callar. En el caso de Christian Nodal,
Ese murmullo se convirtió lentamente en una presencia constante. Una sombra que lo acompañaba en el escenario, en los camerinos, en los aviones privados, incluso en los silencios entre una entrevista y otra. Lo que en un principio intentó justificar o ignorar, empezó a adquirir un peso imposible de disimular. Según personas cercanas al cantante, hubo momentos puntuales, aparentemente insignificantes, que se convirtieron en detonantes silenciosos. Una llamada contestada en voz baja y en otra habitación. Un mensaje eliminado antes de que él pudiera siquiera preguntar. Una respuesta cortante donde antes había ternura. Todo eso, combinado con los rumores externos, comenzó a erosionar su calma interior. Christian, que siempre había sido un hombre impulsivo en lo artístico pero muy emocional en lo personal, entró en una fase de observación silenciosa. No confrontaba directamente, pero tampoco dejaba pasar nada. Comenzó a notar detalles, cambios en la rutina, salidas breves sin explicación clara, un aroma extraño en la ropa, un comportamiento afectivo frío que contrastaba con su pasado reciente. Amigos cercanos aseguran que, aunque él no lo admitía en voz alta, había algo en su mirada que ya denunciaba incertidumbre. En reuniones, su mente divagaba. En los estudios de grabación, se quedaba en silencio mirando la pantalla del celular, como si esperara una verdad incómoda. En conferencias de prensa, su energía parecía fragmentada. Respondía con profesionalismo, pero sin brillo. La familia y el equipo profesional empezaron a notar el deterioro emocional. Algunos pensaban que se trataba de agotamiento laboral, otros que algo personal lo estaba rompiendo por dentro. Un productor que trabajó con él en sesiones recientes declaró, bajo reserva: nunca lo había visto así. Cantaba bien, cumplía con todo, pero había una tristeza rara en su forma de respirar entre canción y canción. No era enojo, era algo más profundo, como si estuviera viendo algo que no quería aceptar. Uno de sus asistentes personales también reveló que, en más de una ocasión, él le pidió que verificara itinerarios, movimientos, llamadas o agendas sin explicaciones directas. No era desconfianza abierta, sino una necesidad de confirmar lo que su intuición le gritaba cada vez más fuerte. Mientras tanto, en el mundo externo, algunos paparazzis y reporteros del espectáculo comenzaron a recibir pistas. No había fotografías comprometedoras aún, pero sí testimonios de personas que aseguraban haber visto a la esposa de Nodal en compañía de un hombre en lugares discretos. Restaurantes privados, zonas VIP de hoteles, reuniones nocturnas de círculo reducido. Los medios más cautelosos no publicaron nada de inmediato, pero comenzaron a tantear el terreno. Columnistas de farándula escribían titulares ambiguos como «Distancia o estrategia», «La pareja más observada», «En calma tensa» o «Fuentes cercanas». Hablan de un cambio emocional en el cantante. En los programas de televisión, especialmente en México, Estados Unidos y algunos canales de entretenimiento latinoamericano, surgieron debates en mesas de opinión. Algunos panelistas argumentaban que todo era invento. Otros afirmaban que, cuando hay tantas señales juntas, casi nunca son casualidad. Aunque Christian intentaba mantener la apariencia de normalidad, hubo momentos privados en los que su contención se quebraba. Personas de su círculo relatan episodios en los que él prefería aislarse en camerinos vacíos antes de una presentación, o quedarse solo en habitaciones de hotel sin hablar con nadie durante horas. Un músico de su banda reveló que, en mitad de una gira, lo escuchó tararear una canción triste que aún no existía, con frases improvisadas que parecían confesiones camufladas. Si el amor se me va, y no sé dónde buscarlo, ¿cómo canto lo que siento sin romperme en el escenario? Ese tipo de momentos, aunque privados, comenzó a impactar su forma de expresarse en entrevistas. Algunos fans notaron que ya no hablaba de su matrimonio con la misma seguridad, ni recurría a frases de orgullo sentimental como antes. La ausencia de menciones públicas, sumada a la expresión melancólica en sus ojos, alimentó aún más las sospechas colectivas. La confirmación más fuerte, aunque aún no pública, llegó de quienes nunca esperaban involucrarse.
Una persona allegada a la esposa del cantante contó, de manera confidencial, que desde hacía semanas se comentaba en un círculo íntimo la existencia de una cercanía especial entre ella y un hombre relacionado con eventos y relaciones públicas. No se trataba de una aventura episódica, sino de un vínculo que se había ido gestando con discreción, pero sin total ocultamiento. Lo más doloroso para Nodal no fue enterarse por rumores, sino empezar a ver la coherencia entre lo que escuchaba y lo que observaba. Nadie le mostró fotos al principio. Nadie le entregó pruebas directas. Lo que lo golpeó primero fue la coherencia invisible de los hechos. Fue entonces cuando se inició una etapa emocionalmente devastadora. La lucha interna entre negarlo para no sufrir o aceptarlo para no engañarse. Para alguien con su historial mediático, amores expuestos, rupturas públicas, entrevistas virales, la idea de ser víctima de infidelidad en silencio era devastadora. Hubo noches, según allegados, en las que pasó horas revisando conversaciones, horarios, coincidencias. No gritaba, no confrontaba, no acusaba, observaba, absorbía, procesaba. El dolor no explotó, se acumuló. Ese silencio fue lo que más asustó a quienes lo conocen de verdad. Porque el Cristian impulsivo, el que responde rápido, el que enfrenta todo con el pecho abierto, había desaparecido. En su lugar, estaba un hombre que se tragaba cada pregunta, cada teoría, cada duda. Antes de cualquier confrontación, antes de cualquier declaración, antes de cualquier escándalo público, ya había una verdad instalada en su cuerpo. Algo estaba roto. Y lo más devastador es que no lo había roto él. Marca el umbral entre la sospecha intuitiva y la confirmación emocional. El momento exacto en que el amor deja de ser refugio y se convierte en una amenaza silenciosa. Lo que vendría después, las pruebas, las conversaciones, las revelaciones y el impacto mediático, ya no podría detenerse. Y aunque nadie lo sabía aún, el desenlace que se avecinaba no solo afectaría su vida personal, sino su música, sus decisiones públicas, su fortaleza emocional y su relación con los medios que lo habían convertido en un fenómeno internacional. La verdad, aunque se intente ocultar, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Lo que comenzó como un murmullo en círculos cerrados, terminó filtrándose al ecosistema más voraz y poderoso del mundo del espectáculo. Los medios y las redes sociales. Nadie, ni siquiera Cristian Nodal, estaba preparado para la forma en que estallaría la bomba. El rumor de una infidelidad ya había recorrido pasillos, estudios y portales de farándula de forma silenciosa. Pero el momento exacto en que se volvió público fue tan inesperado como irreversible. Todo comenzó con una publicación anónima en una cuenta de entretenimiento que, aunque no era oficial ni masiva, tenía conexiones con periodistas del espectáculo en México y Estados Unidos. El mensaje era breve, casi enigmático, pero lo suficientemente explosivo como para sembrar el caos. Una figura importante del regional mexicano atraviesa una traición matrimonial. El tercero involucrado pertenece al mundo del entretenimiento y ya existen pruebas. Pronto saldrá todo a la luz. No se mencionó su nombre, pero los usuarios no tardaron en especular. Algunos descartaron opciones, otros comenzaron a cruzar datos con lo que ya circulaba de manera privada. En menos de una hora, los comentarios ya señalaban a Nodal. La publicación desapareció poco después, lo que solo alimentó la teoría de que era verídica y que había sido eliminada por presión o estrategia. Programas televisivos como Ventaneando, El Gordo y la Flaca, De Primera Mano y otros espacios de farándula, comenzaron a deslizar el tema con lenguaje cuidadoso. Una fuente cercana, un cantante muy conocido, una relación en crisis silenciosa. Aunque no pronunciaban su nombre directamente, las referencias eran obvias. En paralelo, portales digitales en Estados Unidos, Argentina, España y Colombia empezaron a replicar versiones similares. Algunos youtubers especializados en noticias de celebridades hicieron lives especulando sobre el caso. TikTok se llenó de clips donde usuarios analizaban viejas entrevistas, fotos, miradas, silencios e incluso tatuajes. Las redes sociales, Laboratorio del Caos y la confirmación emocional Twitter, ahora X,
Instagram y TikTok se convirtieron en un campo de batalla. Los fans se dividieron en dos bandos: los que negaban rotundamente cualquier posibilidad de infidelidad y los que, con capturas de pantalla y comparaciones, argumentaban que todo cuadraba. Se popularizaron hashtags como Fuerza Nodal, Traición Inesperada, No se lo merece, se sabía, pero dolía. Miles de cuentas empezaron a buscar transmisiones en vivo de periodistas como Gustavo Adolfo Infante, Flor Rubio, Javier Seriani o Elisa Beristain. La presión era tal que algunos medios comenzaron a llamar directamente a miembros del equipo de Nodal para conseguir alguna reacción. No la obtuvieron, pero el silencio fue interpretado como confirmación indirecta. Los rumores sobre el hombre involucrado se dispararon. Algunos medios hablaban de alguien vinculado a eventos musicales. Otros mencionaban un empresario del espectáculo con quien ella había coincidido en galas privadas. Se filtraron fotos borrosas, audios editados y supuestos testimonios de empleados de hoteles. Aunque no se publicó una imagen definitiva, una descripción comenzó a repetirse. No es alguien del círculo íntimo de Nodal, pero sí del entorno profesional donde ella se mueve. La relación no fue casual ni reciente. Esa frase, difundida por un periodista de espectáculos en Miami, fue clave. A partir de ahí, las especulaciones crecieron sin freno. El golpe emocional, cuando el silencio revela más que las palabras. Mientras afuera el escándalo crecía, quienes estaban cerca de Christian aseguran que él atravesaba una tormenta silenciosa. No dio entrevistas, no publicó historias, no salió en público. Canceló una aparición en un evento privado y aplazó una sesión de grabación programada con un productor estadounidense. Un colaborador cercano confesó: no gritó, no explotó. Se encerró en sí mismo. Lo que más le dolió no fue el rumor. Fue darse cuenta de que lo que él temía ahora tenía eco afuera. La prensa no tenía aún fotos ni declaraciones, pero los hechos eran suficientes para crear una narrativa pública que lo colocaba en el rol de víctima. Lo paradójico fue que ese rol, lejos de protegerlo, lo dejó emocionalmente expuesto. Las marcas y contratos. El impacto económico del escándalo Christian Nodal no es solo un artista, es una marca global. Tiene acuerdos comerciales con empresas de moda, bebidas, joyería, plataformas digitales y cadenas de espectáculos. Por eso, ante el escándalo, los departamentos legales y de relaciones públicas de varias compañías comenzaron a monitorear la situación. Algunas marcas evaluaron si el escándalo aumentaría la empatía hacia él, como ocurre con figuras públicas traicionadas, o si podría afectar su imagen a largo plazo. Un ejecutivo de marketing filtró a un medio argentino una frase reveladora. El problema no es el matrimonio, sino cómo reacciona él ante la crisis. Si se hunde emocionalmente o responde con mensajes ambiguos, puede afectar su estabilidad pública y su credibilidad como figura aspiracional. Esa afirmación reflejó una realidad incómoda. La industria no siente, calcula. La prensa extranjera comienza a cubrirlo como caso de impacto. Medios en España, Estados Unidos y hasta Italia comenzaron a reproducir la noticia basándose en fuentes mexicanas y latinas. Revistas digitales en Chile, Perú y Puerto Rico destacaron que no era la primera ruptura dramática que atravesaba el artista, pero sí la más delicada por tratarse de una infidelidad confirmada por su entorno emocional. Programas como Chisme No Like, Suelta la Sopa, En Reposiciones, La Red en Chile y ciertos espacios de Telemundo y Univisión le dedicaron segmentos completos. Incluso surgieron cronologías creadas por fans, donde comparaban momentos felices del pasado con publicaciones recientes cargadas de señales implícitas. El círculo cercano se divide: silencio, lealtad y filtraciones encubiertas. La situación se volvió más compleja cuando algunas amistades del cantante tomaron postura. Un amigo muy cercano, sin dar su nombre, declaró off the record a un periodista: lo traicionaron. Y lo peor es que él la defendió cuando otros ya hablaban. Eso lo tiene destruido. Otra fuente del entorno de la esposa, en cambio, intentó suavizar la narrativa diciendo que la relación ya estaba rota desde antes.
y que lo que ocurrió fue consecuencia, no causa. Ambas versiones circularon en paralelo, alimentando un clima de confusión que la prensa aprovechó con avidez. Cuando la noticia alcanzó su punto más alto de viralidad, miles de seguidores comenzaron a enviarle mensajes directamente a él. Algunos le pedían que hablara. Otros lo alentaban a no derrumbarse. Muchos, simplemente, escribían frases de dolor compartido. Nadie merece una traición así, menos alguien que amó tanto. Los que se burlaron antes ahora callan. Estamos contigo aunque no digas nada. Tu silencio duele más que cualquier canción triste. Hubo quienes editaron videos con escenas de conciertos, entrevistas pasadas y letras románticas que ahora parecían premonitorias. Las consecuencias inevitables. Decisiones, distanciamiento y reconstrucción. Aunque aún no había una declaración oficial, fuentes confiables afirmaron que él comenzó a tomar distancia inmediata. Dejó de intentar justificar comportamientos, evitó confrontaciones públicas, suspendió una reunión que tenía planeada con la familia de ella. Su equipo, por su parte, comenzó a preparar discretamente una estrategia: proteger su imagen, blindarlo emocionalmente, y evitar que terceros hablen por él antes de tiempo. La historia, aún sin desenlace público, ya había marcado un antes y un después en su vida personal y profesional. Un final abierto, pero dolorosamente real, no cierra con un comunicado, sino con una certeza colectiva. El escándalo ya no pertenece al ámbito privado. Lo que comenzó con dudas silenciosas, terminó convertido en un fenómeno mediático internacional. La figura de Cristian Nodal quedó envuelta en una de las narrativas más delicadas de su carrera, una en la que no fue protagonista voluntario, sino víctima evidente. El mundo entero espera ahora la declaración oficial. Pero quienes lo conocen aseguran que antes de hablar, él necesita recomponerse. Porque a veces, lo más difícil no es confirmar la traición, sino aprender a vivir después de haberla visto desde adentro y luego desde afuera, expuesta a millones de miradas. La historia de Cristian Nodal en esta etapa de su vida no solo refleja la caída emocional de una figura pública, sino también la fragilidad humana que se oculta detrás de los escenarios, los focos y los éxitos comerciales. Lo que comenzó como un romance seguido con admiración por millones de personas, terminó convirtiéndose en una de las experiencias más dolorosas y silenciosas que puede atravesar un ser humano. La traición desde el lugar donde más se confía. Hoy, el desenlace no se mide únicamente en titulares, contratos o especulaciones mediáticas, sino en las huellas invisibles que este episodio dejó en su mente, en su corazón y en su identidad como artista. La infidelidad de su esposa, una noticia que se expandió como fuego entre la prensa de espectáculos y las redes sociales, no solo impactó su entorno sentimental, sino que abrió una grieta pública que muchos siguen observando con morbo, sorpresa o empatía. A diferencia de otros escándalos amorosos en el mundo del entretenimiento, este caso no estalló con confrontaciones violentas, ni con declaraciones inmediatas, ni acusaciones cruzadas. Lo que lo hace especialmente devastador es su carácter psicológico, silencioso y progresivo. Nodal vivió, durante un tiempo, atrapado entre la duda, la intuición y un intento desesperado por preservar lo que ya estaba roto sin que él lo hubiera elegido. El proceso de enterarse, confirmarlo en silencio, y luego ver cómo la verdad comenzaba a escapar hacia los medios, fue una forma de quiebre que difícilmente se olvida. Las filtraciones, los rumores, las descripciones de terceros, las capturas de pantalla, los testigos anónimos y los comentarios de sus propios seguidores formaron una tormenta perfecta, donde su dolor íntimo se convirtió en noticia global. Sin embargo, esta historia no debe analizarse únicamente desde el espectáculo o el escándalo. Detrás del hombre, del cantante, del ídolo, existe un ser humano con emociones reales, con heridas profundas y con una biografía marcada por amores públicos, separaciones polémicas y una exposición incesante. El mundo puede ver el resultado, pero pocas personas comprenden el proceso que lo llevó hasta aquí. Esta situación, aunque dolorosa, podría marcar el inicio de una transformación personal y artística.
Muchos artistas, a lo largo de la historia, han convertido sus tragedias íntimas en obras que trascendieron generaciones. Y aunque hoy Christian atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida emocional, también podría estar gestando un renacimiento creativo que sus seguidores aún no imaginan. El público, esa masa crítica que aplaude, reclama, juzga y apoya, tiene ahora un rol fundamental. Porque no se trata solo de consumir titulares, sino de comprender que la fama no hace inmune a nadie. Que el lujo, la popularidad y el talento no protegen contra la traición, la mentira o el desgaste emocional. Y que, incluso cuando los reflectores brillan, puede existir una oscuridad interior que no se ve, pero se siente. Lo que viene para él dependerá de múltiples factores: su fortaleza interna, el manejo mediático, el comportamiento de su expareja, la discreción de los involucrados y la capacidad de reinventarse en medio del caos. Pero sobre todo, dependerá de su decisión personal de sanar, confrontar o reconstruir su vida desde un nuevo lugar. Este final no es un cierre definitivo, sino un punto de quiebre. No marca el término de su historia, sino el final de una etapa que él no eligió pero que ahora debe afrontar. Y aunque muchos esperen declaraciones públicas, temas musicales inspirados en el dolor o entrevistas exclusivas, lo cierto es que la prioridad real en este momento no es el espectáculo, sino su estabilidad emocional. Queda claro que la traición no lo destruyó en un solo golpe. Lo fue desgastando con señales, silencios, confirmaciones fragmentadas y la vergüenza involuntaria de ver su intimidad convertida en tendencia digital. Pero también es evidente que, pese al golpe, su nombre conserva la fuerza suficiente para reescribir su narrativa, redefinir sus relaciones y retomar su vida con la dignidad que muchos ya le reconocen. Y mientras los medios siguen atentos al próximo capítulo, su público, ese que lo acompaña desde sus inicios, observa, espera y siente. Porque más allá de la música, Christian Nodal representa a millones de personas que alguna vez fueron engañadas, expuestas o dañadas emocionalmente por quienes más amaban. Hoy, su historia es noticia. Mañana podría ser inspiración. Si llegaste hasta aquí, es porque te importa más que el escándalo. Te importa la historia humana detrás del artista. Por eso, te invito a seguir acompañándonos. Este espacio no solo informa, analiza, investiga y revela lo que muchos callan. Aquí encontrarás historias exclusivas, investigaciones profundas, relatos humanos y coberturas claras sobre los personajes que marcan la cultura y el espectáculo en el mundo hispanohablante. Suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas. Revelaciones inéditas sobre la vida privada de celebridades. Análisis emocional y mediático de grandes figuras públicas. Historias de amor, traición, éxito y caída. Exclusivas sobre la industria del entretenimiento. Narrativas largas y documentadas que nadie más se atreve a contar. Activa las notificaciones para estar entre los primeros en conocer cada actualización. Y no dudes en dejar tu comentario. ¿Crees que Christian Nodal hablará públicamente? ¿Piensas que esta traición marcará su música futura? ¿Debe enfrentar a los medios o guardar silencio unos meses? Tu voz también forma parte de esta historia. Gracias por leer, por sentir y por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo. El O